Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Deléal não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. Eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Você pensa que eu não gostaria de ter em casa? Adoraria ter em casa com a minha mulher, adoraria ter em casa com meus filhos, adoraria ter em casa com meus netos, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei. A morte do meu neto é uma coisa que efetivamente não. Eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. Mas não são apenas esses momentos que deixam a gente triste. Sabe, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, sabe, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu tenho muitos momentos de tristeza aqui, mas o que me mantém vivo? E é isso que ele tem que saber. Eu tenho compromisso com esse país. Estamos en comunicación con Walter Pomar. Walter Pomar es doctor en Historia por la Universidad de San Pablo y además es miembro del Directorio Nacional del Partido de los Trabajadores, del PT, y secretario ejecutivo en su momento del Foro de San Pablo. Walter, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Vamos a tratar de hacer un portuñol con mucho estilo. Y la idea, Walter, es que nos cuentes un poco cuáles son las repercusiones que está teniendo esos audios que publicó Intercept, ese sitio por internet, periodístico, en donde habla obviamente de las conversaciones de Dallagnol, el fiscal, con el juez Moro, hoy ya ministro de Justicia de Bolsonaro, y en estos últimos días me parece que tiene que haber una resolución del Tribunal Supremo por la liberación o no de Lula, y esa, en definitiva, lo que están pidiendo es la anulación de todo el proceso que lo terminó encarcelando a Lula, y lo que queríamos era saber las impresiones tuyas sobre estos últimos días, sobre el advenimiento de esa noticia tan rutilante. Mira, las revelaciones hechas por Intercept, las conversaciones entre el fiscal y el juez, confirman lo que nosotros siempre decimos, que el juez era parte integrante de la acusación, no era por lo tanto alguien parcial, y la sentencia contra Lula estaba escrita mucho antes del proceso empezar. La sentencia fue escrita por razones políticas, no por razones penales. Lula no está encarcelado porque haya cometido crímenes que tengan sido probados. Lula está encarcelado porque hubo un conluyo criminal entre el juez y el fiscal para hacer una acusación que fuera de salida, acepta y servise de base para una condenación. Por lo tanto, Lula es un preso político y este proceso todo, según el Código Penal brasileño, no tiene base, porque uno de los motivos para anular un proceso es cuando un juez es parte, no es imparcial. Y toda la conversación comprueba que hubo un conluyo entre el juez y el fiscal. Esta es la esencia del problema. Sobre el tema del Supremo. Sí. Sobre el tema del Supremo. Estaba ya prevista para el día 24 una votación en una turma de 5 jueces de los 11 que hacen parte del Supremo Tribunal Federal. Un pedido hecho en diciembre por la defensa de Lula, sustentando que una vez que asumió el cargo de ministro, Moro comprobaba una vez más su parcialidad, porque su decisión de condenar Lula sustentó de manera muy fuerte la elección de Bolsonaro. Por lo tanto, la defensa de Lula en diciembre, mucho antes de las denuncias de Intercept, había presentado un habeas corpus que finalmente está en la pauta de la turma del Supremo para el día 24. Pero ¿qué va a pasar? En mi opinión, nada. Porque los tipos van a buscar alguna forma de no deliberar. O
favor. Hay una persona clave ahí que es la fiscal general Raquel Dosh. Esta persona, le contamos a la audiencia, la fiscal Raquel Dosh, supuestamente ha dicho que hay que constatar toda la veracidad de ese tipo de audios y en definitiva él le está pidiendo a la Corte Suprema que deba analizar el pedido de defensa del exmandatario. Esta señora no ha leído el habeas corpus presentado por la defensa. El habeas corpus presentado por la defensa en diciembre de 2018, no tenía nada que ver con las noticias de Intercept, sino con 4 o 5 actitudes del juez de grampear, hacer escucha ilegal del escritorio de abogacía, de se tener convertido en ministro de Bolsonaro, de tener encarcelado, hecho una conducción coercitiva de Lula y una serie de otras cosas que demostraban la parcialidad del juez. La procuradora Doge no comenta sobre nada de esto, y si no habla que las denuncias de Intercept no fueran aún investigadas y por lo tanto no sirven de base para la liberación de Lula, pero esto no tiene nada que ver con el habeas corpus. El habeas corpus es anterior a todo esto, pero lo que indica de toda manera es que el sistema judicial brasileño no hace justicia en lo que toca a Lula. El Supremo, si hay alguna posibilidad de que una mayoría de la quinta turma vote a favor del habeas corpus, no tengo duda ninguna que la presidenta de la turma va a adiar la votación, o que van a pedir vistas, o a que van a transferir para el pleno del Supremo, van a hacer cualquier cosa menos aprobar un habeas corpus en el día 24. Este sistema judicial brasileño está podrido de alto a abajo. Walter, sobre eso quería preguntarte, porque en estos últimos días hubo un paro en Brasil, en donde uno de los reclamos es los recortes en el sistema educativo. Vos sos profesor universitario, y además de eso está siempre en juego estos intentos del gobierno de Bolsonaro de instalar y poder sacar la reforma previsional, que son todos temas políticos muy densos, muy importantes, vitales para la administración de Bolsonaro, y lo que quería tratar de que me retrates es si el PT está preparado para este tipo de luchas que tiene que dar a nivel político, o está trabado políticamente en la decisión que es la que estábamos hablando hace unos minutos, de la liberación o no de Lula da Silva. Mira, el PT hoy está muy dividido entre 3 posiciones. Una de ellas trabaja con la idea de que la situación en Brasil es más o menos normal, que el PT tiene que participar de la política como si estuviéramos en una situación más o menos normal. La otra reconoce la gravedad de la situación, pero supone que la salida de esta situación en que estamos se dará en los procesos electorales de 2020, 2022, y que no hay posibilidad de que la derecha dé golpes aún más duros. Y la tercera posición es la que, por ejemplo, es la que yo defiendo, que la derecha brasileña prepara medidas aún más duras contra la izquierda. No van a quedar esperando para que nosotros tengamos la posibilidad de vencer en elecciones libres en 2022. Entonces hay una división política dentro del PT en torno de esto, en torno de la visión estratégica de lo que tenemos por la frente en los próximos meses, años. Y además esto se traduce en mayor o menor énfasis que cada cual da a la campaña por la liberación de Lula. Esto no es una división solamente en el PT, es una división en la izquierda brasileña como un todo. Hay sectores que consideran, como yo, por ejemplo, que la lucha por la liberación de Lula tiene una centralidad total. Hay otros que consideran importante, pero que no tienen tanta centralidad. Y hay otros que optan por no hablar del asunto, como por ejemplo Ciro Gómez, que considera que Lula está muy bien preso. Entonces hay una división en la izquierda brasileña, y esto, claro, facilita la operación del gobierno Bolsonaro de hacer carga contra los derechos sociales, contra las libertades democráticas, contra la soberanía nacional. Y el apoyo del presidente Bolsonaro en las Fuerzas Armadas, si vos tuvieses que, como habitante del Brasil, describir
estos últimos años, las diferencias entre administraciones, Bolsonaro se está apoyando mucho en que las Fuerzas Armadas intente legitimar las políticas que lleva adelante de ajuste. Sí, claro, porque mira, Bolsonaro no es un tonto. Él tiene un cálculo. Las políticas que están adoptando van a empeorar las situaciones y la única salida es la represión. Y por esto que habla de liberación de uso de armas por quien las pueda comprar, es por eso que fortalece las policías militares y sus políticas de represión, es por eso que gran parte de los cargos estratégicos del gobierno son de militares, es por eso que los militares que son promovidos son los más línea dura, es por eso que uno de los militares de su ministerio, en una reunión ministerial que fue transmitida al vivo propositalmente, bate en la mesa y dice prisión perpetua para Lula. O sea, los tipos están ahí en una política de endurecimiento y lo que defiende Bolsonaro tiene todo el sentido. Claro. Walter, lo que queríamos era tener una especie de comunicación con alguien que está viviendo este proceso, agradecerte por estos minutos, sabemos que estás en la facultad dando clases y bueno, muchísimas gracias, estaremos hablando en el próximo tiempo y buen fin de semana. Perfecto, yo puedo solamente hacer una aclaración para ustedes. Usted me presentó como miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, no soy más. Desde 2013 soy la Dirección Nacional, pero no en la Ejecutiva, y no estoy en la Secretaría Ejecutiva del Foro de São Paulo. Quien está desde 2013 es la compañera Mónica Valente, que es secretaria de Relaciones Internacionales del PT. Yo sigo culpado por todo, pero yo no estoy a cargo. Claro, perfecto. Y ese fue un cargo que ocupaste en su momento y ahora seguís trabajando en el PT, pero no con ese cargo. Claro. Perfecto. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias, Walter. Y un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Chau. Quien estaba hablando entonces con nosotros era Walter Pomar, quien es doctor en Historia por la Universidad de San Pablo y obviamente ha militado en el PT. Hoy no tiene un cargo de dirección, como nos aclaraba al final de la entrevista él, pero sí en su momento ha tenido la participación en el Directorio Nacional por el Partido de los Trabajadores, que hoy ya, como aclaraba Walter, no está más.